Bendiciones a todos, bienvenidos al módulo en donde hablaremos sobre verdades fundamentales. ¿Qué son las verdades fundamentales? Bueno, es ahí donde nosotros estamos construyendo sobre el fundamento bíblico y nosotros podemos aprender y crecer espiritualmente con ese conocimiento. En estas próximas clases, espero que sea de gran bendición para usted en esta jornada que vamos a tener para crecer y entender un poco la palabra y aplicar a nuestras vidas. Es nuestra oración aquí en Misión Vida, la de los pastores y los líderes, que usted pueda conectarse con esta clase y no solamente que sea información, pero que sea también aplicación y crecimiento espiritual. A continuación vamos a ver la primera clase de este módulo, titulada El hombre y la creación especial. Ahí vamos a ver cómo Dios tomó su tiempo para crear al hombre en las diferentes áreas y las facultades que hay en diferentes áreas, y así nosotros podemos entendernos un poco mejor. Que sea de gran bendición para ustedes. Bendiciones. Ok, bendiciones a todos, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la creación del hombre, que el hombre es una creación especial. Esta es la primera clase, una clase de fundamento para todos nosotros. Y eso nos va a ayudar no solamente a entendernos a nosotros mismos, pero también nos da una idea de la existencia de Dios, quiero decirles también. ¿Ok? Porque nosotros podemos, y cuando leemos la palabra de Dios, podemos nosotros entender que todo lo que fue creado, por fe creemos de que existe un creador. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por fe creemos esto, por fe creemos lo otro. Pero aparte de la fe, porque sabemos que la fe, y vamos a aprender eso en la clase, la fe es algo que se recibe de Dios. Es un don de Dios. Dios nos da a nosotros la fe para nosotros poder creer. Pero ¿qué tal aquellos que no tienen fe? ¿Cómo ellos saben que existe un creador? Bueno, aparte de que cada uno de nosotros nacemos con ciertas cosas dentro de nosotros, también hay evidencias filosóficas que apuntan a un creador. ¿Ok? Parte de las clases que vamos a tomar no solamente son clases de fundamento, pero vamos a tirar un par de clases de filosofía también y de apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética es la rama de la teología que se encarga con defender la palabra de Dios. Porque yo quiero, para los que estaban aquí el año pasado, saben que hablamos de que por qué Cristo es el único camino, qué pensaba Cristo de sí mismo. Okay, son cosas que dan evidencia. Vimos los textos antiguos que presentan quién es Él, para nosotros tenerlos y usarlos como una herramienta de evangelio y también de defender la palabra de Dios. Pero hoy vamos a empezar con esta clase de hoy. Entonces, lo que vemos es siempre el inicio, es en Génesis. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, vamos a ver algo interesante. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí viene el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, de Dios los creó, varón y hembra lo creó. Ese es el primer dato que tenemos nosotros de la creación del hombre. Y lo que nosotros vemos son dos palabras que sobresaltan. ¿Cuáles son esas dos palabras? Imagen y semejanza. Cuando hablamos de imagen, hablamos de un reflejo de algo. Cuando usted ve una imagen de algo, ese reflejo de algo de alguien, o quizás una fotografía mental que aquel artista quiso proyectar de una forma u otra. Él está reflejando lo que estaba en su mente, ¿verdad? Cuando dice que el hombre es un reflejo de Dios, es como un espejo. Pero eso no significa que el hombre debe reflejar a Dios en otras características que Dios tiene, sino esto significa que el hombre debe de reflejar a Dios en su carácter, en su vida diaria y en sus acciones. Porque hay personas que dicen, bueno, cada uno de nosotros somos pequeños dioses, y eso no es así. Porque ven ese pasaje, no es así. Nosotros no somos Dios. Nadie aquí es Dios, solamente Dios es uno. Amén. Lo que sí significa que tenemos que reflejar el carácter de Dios,
en nuestras vidas, en nuestras acciones y en todo lo que hacemos. Y sobre todo, nuestra alabanza debe de ser constante para Él. Debemos de tener nuestro estilo de vida debe ser un estilo de vida de adoración en todo lo que hacemos. Eso me habla de imagen. Ahora tengo otra palabra que es la palabra semejanza, que eso es lo que nosotros vimos también en el pasaje. La palabra semejanza quiere decir algo que tiene las características similares o algo en común, pero que también tiene diferencias entre sí. Nosotros tenemos características similares a Dios. Nosotros, aunque no tenemos la habilidad de crear de la nada, sí tenemos habilidades para crear algo. Amén. Tenemos eso. También como Dios siente, nosotros sentimos. También como Dios ama, no incondicionalmente, pero también podemos amar. Hay ciertas cosas, ciertas características que se pueden observar en la persona, que eso da evidencia de que existe un Dios y que usted es especial. Recuerden cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, cada vez que Dios creó algo, Él dijo que era bueno. Cuando creó las estrellas, las lunas y todo el universo, Él dijo que era bueno. Cuando luego comenzó con el reino de los mares, dijo que era bueno. El reino vegetal dijo que era bueno. El reino animal dijo que era bueno. Pero entonces cuando viene aquí, que es el sexto día, y Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y todas las cosas que acabamos de leer, cuando Él terminó la creación del hombre, Él dijo que era bueno en gran manera. Eso habla de lo valioso que es usted y del tiempo que tomó Dios. Dios cuando llevó a cabo la creación, Él solamente habló y fue hecho. Él dijo, sea la luna y fue la luna, sea el sol y fue el sol. Pero cuando tiene que ver con el hombre, vamos a ver en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Él tomó su tiempo para llevarlo a cabo. Y podemos atar Génesis capítulo 2, versículo 7 con este salmo que me viene a la mente ahora. Salmo 139, versículo 13 al 16. Salmo 139, versículo 13 al 16. Es un salmo de David. El Salmo 139 es el salmo de David. Los primeros 12 versículos del Salmo 139 me habla David a mí y a nosotros de las características que tiene Dios, de que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Que Él tiene esas tres características. Habla de la grandeza de Dios, de su majestad. Pero luego David en el Salmo 139, versículo 13 al 16, es ahí donde Él se enfoca en un Dios que aunque sea grande, magnífico y poderoso, pero también es personal. Nuestro Dios no es impersonal, Él es personal. Y vemos ahí cómo David describe la forma, la delicadeza y con el tiempo que Él llevó a cabo, Dios llevó a cabo para diseñar al hombre. Es ahí donde nosotros lo leemos. Porque yo fui formado en el vientre de mi madre. Porque yo vi cómo tú entretejiste lo más profundo de mí. Yo vi cómo me creaste en secreto. Y mi alma lo conoce muy bien. Él habla de lo valioso que somos, de lo asombroso que es, del tiempo que tomó Dios en diseñar. Lo que quiero decir que nosotros somos una creación especial, tan especial, que Él no solamente lo pensó ni lo dijo. Él lo pensó, se sentó, lo diseñó y tomó su tiempo con cada uno de nosotros. Somos valiosos, ¿ok? Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, es clave. Porque es ahí donde Jehová Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y Él dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida y fue él un ser viviente. Así dice el pasaje. Y sopló Jehová Dios en el hombre aliento de vida y fue un ser viviente. Hay tres cosas que nosotros vemos. Lo primero que vemos es que Él fue y diseñó un cuerpo. Dice que formó Dios al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. Él no hizo cualquier cosita. Él tomó su tiempo en diseñar aquello. Cuando alguien está creando algo, primero tiene que tener una fotografía o un diseño en mente. Por ejemplo, cuando un tapiz es creado o una alfombra con múltiples colores es creada,
Lo primero que tiene que hacer el tejedor es tener un diseño en mente. Luego comienza él a tejer ese hilo cuidadosamente para que todos los colores y todos los diseños queden en su lugar claramente en donde tienen que ir. Si hay un hilo fuera de lugar, créanme de que todo el mundo lo va a notar. Debe de crearse a su perfección. Cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, Él está hablando ahora de un diseño especial. Porque en el cuerpo, que es la primera área de lo que nosotros somos, hay varias cosas que hay. Antes de entrar ahí, quiero hablar sobre esa palabrita que está aquí que se llama tricotomía. ¿Qué es la tricotomía? Bueno, como somos creados a imagen y semejanza de Dios, eso es lo que nosotros enseñamos aquí en Misión Vida, ¿ok? Si somos creados a imagen y semejanza y Dios es un Dios trino en espíritu, el Hijo y el Padre, Espíritu Santo, Cristo y el Padre, Jehová Dios, también nosotros hemos sido creados en tres áreas. Hemos sido creados, somos tripartitos o una tricotomía, como se conoce en teología. Hemos sido creados en cuerpo, en alma y en espíritu. También Pablo habla de esto en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Él nos dice, nosotros debemos de estar completos y guardados en toda área, en espíritu, alma y cuerpo. Lo estoy parafraseando. Nosotros tenemos todas esas áreas. La teología clásica reformada no enseña esto. La teología clásica reformada lo que enseña es que el hombre es alma y cuerpo. Ambos, el espíritu y el alma, están unidos. Está bien, no importa. Nosotros lo enseñamos de esta manera. No es que hay una preferencia sobre el otro. Y no va a ser, la razón por la cual lo digo es porque si surge una conversación. ¿Tú crees en eso? Amén. Nosotros creemos en esto también, no hay problema. Lo que nosotros le agregamos es esa área porque entendemos que si Dios es trino y Él nos hizo a su imagen y semejanza, también se refleja en todo nuestro ser. Entonces quiero que vayamos ahora a Génesis capítulo 2, versículo 7. Pues quiero que veamos algo interesante en ese relato. Génesis capítulo 2, versículo 7 empieza entonces, como estaba hablando, con el diseño del cuerpo. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Lo primero que vemos ahí es el cuerpo. ¿Y qué es lo que hay en el cuerpo? Bueno, en el cuerpo nosotros encontramos los 5 sentidos. Es así que yo entiendo y sé que habito en un mundo físico a través de los 5 sentidos. También nosotros tenemos la biología de nosotros y la fisionomía, la anatomía, todo lo que trae el cuerpo humano. Tenemos nuestros órganos, tenemos también nuestros diferentes sistemas, sistema nervioso, digestivo, muscular y demás, endocrinólogo. We have all that stuff. Tenemos todos esos sistemas que son parte de ese cuerpo. Todo eso está en el cuerpo. Imagínese lo complejo que es el cuerpo de usted. El cuerpo de nosotros es complejo, ¿verdad? No es cualquier cosa. En el mismo Salmo de David, 139, versículo 14, dice, yo fui creado maravillosamente complejo, dice la versión, Nueva Traducción Viviente. Somos complejos. Estamos compuestos de química, de biología, de diferentes cosas. Eso apunta a un diseñador. Romanos capítulo 1, versículo 19 nos dice a nosotros de que por las cosas creadas o las cosas que estaban ocultas son manifiestas a nosotros porque Dios se las manifestó para así nosotros entender de que existe un creador. Cuando entendemos que hemos sido creados con lo complejo que somos y cuando analizamos nuestros cuerpos, eso debe de apuntar a un creador. En otras palabras, nosotros no somos un producto de la suerte, no lo somos. Eso me apunta a evidencia de un Dios. Luego del cuerpo, la parte más profunda, no la más profunda, la otra parte que sigue es el alma. El alma, vamos a hacer un pequeño diseño aquí para que nos puedan entender mejor. Creo que eso ayuda. Esta parte aquí afuera es el cuerpo. Esta parte aquí es el alma. Y la parte más íntima de nosotros es el espíritu. Eso hace un poquito más de sentido.
En el alma, nosotros tenemos diferentes facultades. Y cuando usted escucha la palabra alma, piense en usted. El alma es usted, el alma es el yo. El cuerpo está aquí hoy, se va mañana. Usted puede envejecer, usted puede cambiar, pero quien tú eres sigue ahí porque es el alma. Sigue intacto. El alma es la parte del hombre que tiene contacto con esto, con el mundo mental. El hombre tiene en esa área, tiene tres facultades, y estas son la voluntad, está bajo el alma, las emociones y sentimientos está bajo el alma, y también el intelecto o la mente. Tenemos mente, voluntad y emociones. Eso está bajo el alma. Por eso es que cuando nosotros pensamos, lo sentimos y tenemos acción, y eso se exhibe o se muestra en el cuerpo. Porque es lo que pasa dentro de nosotros. Cuando dice la palabra de Dios, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el de él mana la mina. ¿Está hablando de qué? Del alma. Cuida tus emociones, cuida tu voluntad, cuida tu mente. Para nosotros también, los hombres, tenemos que tener esto bien claro. Las mujeres mucho más. mucho más. ¿Ok? Porque ahí cuando nosotros podemos entender que esa alma se comporta de cierta manera, actúa de cierta manera, y quién yo soy y cómo yo fui diseñado, eso me ayuda también a encaminar un poco más, balanceado. Luego en el espíritu, que es la parte más íntima, ahí tenemos las tres Cs, como yo le digo. Tenemos comunión, comunicación y conciencia. Tenemos comunión, comunicación y conciencia. La conciencia es siempre objetiva, es ahí donde tú distingues entre lo bueno y lo malo, siempre es objetiva. Tú no tienes que ir para el Amazonas a hablar con un indio que nunca ha visto la sociedad para enseñarle a él que robarle la vaca al otro es malo. Ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Igual que nosotros, a través de la conciencia. Gilberto Santa Rosa lo canta muy bien. Pero entonces tenemos comunión, ¿verdad? Y tenemos comunicación. ¿Podemos estar en comunión y no en comunicación? ¿Sí o no? ¿Podemos estar en comunicación y no en comunión? Puede haber una y no puede haber la otra también. Yo puedo estar en comunicación contigo, pero no puedo estar en comunión contigo. ¿Verdad? Ambas se llevan a cabo. Para yo tener comunión y comunicación y tener una conciencia limpia, para ponerlo así, eso habita en el espíritu, y el que da vida espiritual es Dios. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, vamos a describirlo ahí. Dice el pasaje: formó Dios al hombre del polvo de la tierra, cuerpo. ¿Y qué dice? Y sopló, ¿qué? En él aliento de vida. La palabra aliento ahí en el original es ruach. En griego es pneuma, me habla de viento, de vida. Por eso que dice que el Espíritu Santo viene como un aire recio, ¿ok? Ahí habla de espíritu también. Cuando dice sopló en él aliento de vida, me habla de espíritu, vida espiritual. Y dice entonces el pasaje, y fue un ¿qué? Un ser viviente, alma. Entonces formó del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida y fue un ser viviente. Y eso da evidencia de quién es Dios. Cuando miramos los argumentos filosóficos sobre la existencia de Dios, estos son los más conocidos. Esos son los más conocidos que hay. Está el argumento cosmológico, el teleológico, el moral, que ese es mi preferido, y el oncológico también está. Cuando tiene que ver con el argumento cosmológico, de que nosotros entendemos que Dios existe a través de lo creado, esto fue un argumento traído por Tomás de Aquino. Nosotros vemos que a través de la creación no cabe duda de que hay un creador. Cuando vemos alrededor de nosotros, todo está organizado, todo está ordenado. Cuando vemos nuestros cuerpos, cómo ha sido diseñado, cómo ha sido creado, apunta a Dios. El otro argumento es el teleológico, traído por nosotros por Sócrates. Y ese me habla de diseño. Porque
Todo fue diseñado a un cierto calibre, con ciertas longitudes, porque la matemática está envuelta. Eso me tiene que decir a mí que hay un diseñador. Si yo estoy caminando por la playa y me encuentro una silla ahí parada de la nada, ¿voy a decir que esa silla salió del mar por sí sola? No, alguien tuvo que diseñar esa silla. De la misma forma, cuando nosotros nos vemos en el espejo, vemos que hemos sido diseñados por Dios. Eso apunta a Dios. También me encanta el argumento moral por Immanuel Kant. Siempre se dice, cuando uno estudia, siempre dicen que Immanuel Kant fue el que trajo la famosa pregunta, ¿qué hiciera Kant? Y eso lo ha cogido de decir, ¿qué hiciera Jesús? What would Jesus do? Right? What would Kant do? What would Jesus do? ¿Qué hiciera Kant? ¿Por qué? Porque me habla de la moralidad. En una situación tú siempre tienes que preguntarte, bueno, ¿qué hiciera Jesús en este caso? Pero la moral es una ley que habita en nosotros. Todos nosotros tenemos una ley de la moral. Entonces, si hay una ley, hay un legislador. ¿Y quién es el legislador? Es Dios. Nosotros hemos sido creados con eso, somos agentes morales. Y apunta a Dios. Y por último, el argumento oncológico de Anselmo de Canterbury, que él era el obispo de Canterbury. Él trajo este argumento que conocemos nosotros como el argumento ontológico, que habla de ser. Porque yo soy, yo ser, porque yo existo y estoy aquí, debe de haber, porque estoy aquí, debe de haber evidencia de que hay algo mayor que yo. Eso es lo que está diciendo. Porque existo, hay algo mayor que yo. Cuando miramos estos argumentos filosóficos que apuntan a la existencia de Dios, podemos nosotros atarlos a la creación. Porque nosotros hemos sido creados, hemos sido diseñados, somos agentes morales, y porque yo existo, yo sé que hay alguien mayor que yo. Amén. Por eso es, mi hermano y mi hermana, que usted es una creación especial. Por eso es que Dios nos hizo a nosotros especiales. Ese es el diseño original de Dios. Así quería Dios que todo se llevara a cabo. Pero como vamos a ver más adelante y vamos a profundizar, las cosas toman otro rumbo. Amén. Esta era la clase de hoy. No sé si alguien tiene algunas preguntas. Bendiciones. Espero que esta clase haya sido de gran bendición para ti. Y quédate para la próxima, que te prometo que será de gran bendición también. Que el Señor te bendiga.